grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Para hablar de las cosas ciertísimas en las que creemos los cristianos, solo dos, Mateo y Lucas, hablan de los acontecimientos del nacimiento relacionados con el nacimiento de nuestro Salvador, su natividad, y que nosotros hemos contraído, palabra cuyo, que nosotros hemos contraído y le llamamos Navidad. Marcos empieza a hablar de Jesús cuando ya es un hombre adulto y sale por los caminos de Judea y Galilea a predicar el Evangelio. Pero Juan se va hasta las honduras insondables de la eternidad para hablar de Jesús. Los griegos hablaban de el Logos, al cual atribuían el mundo creado. Pues los escritores cristianos, Juan entre ellos, helenizados, judíos helenizados, con la cultura propia de aquellos días en aquella región, les dijeron a los paganos gentiles, el Logos del que hablan ustedes y que sus filósofos algo intuyeron, ese Logos es Jesucristo. La traducción al castellano de Logos pasó a verbo, y por eso Juan comienza su evangelio diciendo, en el principio era el verbo. ¿Cuál principio? En el principio, en un tiempo en el que el tiempo no se cuenta, en la eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El apóstol Juan de inmediato identifica a Jesús con el verbo, y el verbo para Jesús, para Juan no hay problema, es Dios, el verbo es Dios. Y dice en el capítulo 1, versículo 14 de este evangelio de Juan, y aquel verbo, el Dios eterno, se hizo carne. Esa es la historia de la Navidad, el que Dios se haya hecho carne, carne como la nuestra, que haya nacido como hemos nacido todos, y que haya llorado como el pequeñito que está llorando ahorita, en demanda de alimento, o de presencia, o de consuelo, o qué sé yo cuántas cosas más. Aquel verbo se hizo carne. Dice el pasaje, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Evangelio. Sencillo, como es el mensaje de Dios, para que los hombres no anden tergiversando sus palabras. Aquel verbo, el verbo de Dios, se hizo carne. Ese verbo que se hizo carne vivió entre nosotros. No se fue a un monasterio, no se fue a la montaña. Vivió en la sociedad de los hombres y conoció la carestía y conoció la escasez, cual los seres humanos hemos pasado. César Vallejo, en alguno de sus poemas más característicos, le grita a Dios con el puño airado, ¿tú qué sabes de sufrimiento humano? ¿Cómo no vas a saber? Por eso se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aquí tenemos un testigo de primera mano, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es el Evangelio, es el Evangelio que predicamos.
a través de diferentes medios, a través de la predicación de púlpito, a través del testimonio personal, a través del canto del coro, de los himnos que cantan los creyentes en Jesús. Ese es el evangelio que predicamos. Y es un evangelio que no solamente dio Dios para que lo predicamos, sino para que lo vivamos. Porque gracias a ese evangelio nosotros hemos recibido perdón de pecados, salvación, vida eterna. Que no están sujetos todos esos dones y todos esos bienes a las veleidades de la fortuna. Estamos anclados en Dios. Este pasaje que habla del evangelio que predicamos, que vivimos, es un evangelio de milagros. Dice, este verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. El Eterno tuvo un comienzo. Y empezamos a considerar la multitud de paradojas que rodean la verdad cristiana. De tal manera que lo aceptamos por fe, porque si queremos profundizar, inmediatamente caeremos en las elucubraciones vanas, vacías, que no llegan a ningún lado, no nos sacan de ningún problema. Hemos de dar lugar a la fe. Hemos de creer que el Verbo se hizo carne, el más grande milagro que han contemplado los seres humanos. Se hizo carne como la nuestra. El eterno Dios quiso limitar su experiencia vital a los límites de un cuerpo. Se vio confinado en su formación por 9 meses en el vientre de su madre y luego nació como todos nosotros hemos nacido. El evangelio que predicamos es un evangelio de milagros, porque es un milagro que Dios se haya hecho carne, que Dios se haya vestido de nuestra temporalidad, de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad. Aquel Verbo se hizo carne, un evangelio de milagros. Y usted no puede constatar la verdad de este acerto hasta que no la acepta por fe. Acepte el evangelio y empezará a ver los milagros de Dios. Comenzará con su vida, una vida transformada, restaurada la imagen divinal que el Señor puso cuando creó, cuando hizo a la criatura humana. Descubrirá el significado de su vida. No está aquí por casualidad, va caminando inexorablemente al encuentro de la deidad. Quiera Dios que se encuentre en las mejores condiciones cuando tenga que enfrentar la divinidad. Todos vamos para allá. No hay ningún paso en retroceso. La línea del tiempo siempre marcha hacia adelante. No hay retroceso al pasado ni adelantar el futuro. Llegaremos. Aquel Verbo se hizo carne. Evangelio de milagros. Es un evangelio también de gracia. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús no es el rey, es rey de reyes y señor de señores, pero no es el rey que desde una carroza tira los mendrugos de pan o envía a sus emisarios desde su alto alcázar para enviarles una miserable pitanza para que los pobres y los miserables de la aldea y del pueblo se acuerden de su soberano. No es el soberano que pasa en la carroza real repartiendo doblones duros, dólares, rubles, los pesos cuando valían. Es hombre como usted y como yo. Habitó entre nosotros. Y se fue a los lugares más connotados por su falta de lustre y de brillo. No le correspondía al Rey Eterno, al conocedor de toda ciencia, llegar a un lugar del que se hablara por su cultura, por su inteligencia. Fue nacer a Belén,
llevado allá, se cree por las casualidades, por la mano tremenda del César que ordena que todos sean empadronados. Fue a nacer a Belén, una paupérrima aldea, y luego tuvo que huir a Egipto, y luego regresó para ir a vivir a Nazaret. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Pues allí vivió, Nazaret. Es un hombre como usted y como yo. Pruebe a acercarse a él, a depositar en él sus cargas. Pruebe a comunicarle sus proyectos y sus ideales. Lo entiende porque es hombre. Háblele de sus tentaciones. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero fue sin pecado. Y esto es gracia. Es un evangelio de gracia. Porque siendo rey, aceptó venir a vivir entre nosotros. Se vistió de carne como la nuestra. Y vivió como nosotros vivimos. Este evangelio es un evangelio de milagros. Es un evangelio de gracia. Es un evangelio asequible. No es para los entendidos y para los inteligentes. Se puede alcanzar. Es necesario revestirnos de sencillez y humildad. En alguna ocasión el Señor Jesucristo le dio gracias al Padre. Imagínense ustedes por qué. Porque ocultó estas cosas, las referentes a su persona, de los sabios y entendidos. De los que presumen de sabios y entendidos. Y no lo son. Y dice, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En la Escritura se habla de los niños refiriéndose a la gente sencilla, en la gente huérfana de toda presunción, asequible. Lo entiende el niño, el evangelio, y aquel que quiere volverse como niño. Si no os volviereis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Asequible, que hasta un niño lo puede captar, hasta un niño lo puede entender. Y decimos nosotros, hasta un niño, pues en ellos se encierra la sabiduría celestial. Un evangelio asequible, porque dice el escritor sagrado, y vimos su gloria. En el evangelio nos permite contemplar la gloria de Dios. Pablo, el predicador del evangelio, dijo que si nuestro evangelio está oculto, entre los que no creen se encuentra oculto, a los cuales el príncipe de este mundo cegó su entendimiento para que no les resplandezca la gloria de Cristo. Pero es asequible el evangelio. Basta que acepte usted, echar una ojeada, empezar a considerarlo seriamente, no como base de un ritual X, sino como acción vital. Hay que ver lo que dice Dios. ¿No vino a este mundo para darnos palabras de verdad, palabras que fueron registradas? Vimos su gloria. Todo aquel que quiere ver la gloria de Dios la ve. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el único Dios verdadero. Y este evangelio finalmente, queridos hermanos, amigos, es un evangelio de milagros, un evangelio de gracia, un evangelio asequible, un evangelio de plenitudes. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El hombre busca, a través de diferentes caminos, la plenitud de su vida. Quiere llegar a ser lo máximo en este mundo, pues no hay plenitud posible fuera de Jesucristo. Dice más adelante en este mismo pasaje, y de su gracia y de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. ¿Quiere encontrar verdadero significado para su vida? ¿Quiere ascender las alturas inconmensurables del ideal? ¿Quiere encontrarle verdadero sentido a su existencia?
Solamente en relación con Jesucristo se puede alcanzar, porque Él está lleno de gracia y de verdad, y nos las puede compartir. En la medida en que nosotros aceptemos que estamos vacíos y estamos huérfanos de esas cosas que le dan verdadero significado a la existencia. ¿Cómo va a celebrar la Navidad usted ahora? Cuide que estén presentes estas cosas. Un evangelio de milagros, un evangelio de gracia, un evangelio asequible, alcanzable, un evangelio de plenitudes. Y le aseguro que esta Navidad será diferente a todas las anteriores. Dios los bendiga en ocasión del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Wonderful grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit